Tribunal Constitucional es electivo. O sea, vos querés ser miembro del Tribunal Constitucional, se hace una selección previa que, para que se vea que cumplas con las formalidades, que cumplas con los requisitos formales, y después tenés que salir a buscar votos. Yo estuve con el presidente del Tribunal Constitucional de Bolivia en México, creo que fue en noviembre, y él estaba yendo por la reelección. Y el pueblo vota. Y también a ministros de corte. Bueno, ese es otro modelo. Y un modelo es parecido, o sea, tenemos nosotros el propio. ¿Cuál es mejor? Y yo no sabría decirte. Ahora, que esto tiene sus cuestionamientos, sí. Pero ¿cuál proponemos después? ¿Cómo se selecciona? Tiene Claro, mucho que ver con el grado de evolución sociopolítica de la sociedad y de la dirigencia y de las élites políticas también. claro, porque se suponía, ¿no? Que el Consejo de la Magistratura, si iba a estar, iban a haber representantes, podía haber sido, pero al final ya vimos lo que está pasando, ya vemos lo que está pasando, entonces, y lo mismo que vamos a hacerlo después de la pausa con el jurado de enjuiciamiento magistral, ¿no? Que parece ser un lugar donde también la política es realmente el que marca la pauta y saca o pone jueces o fiscales a su antojo. Hacemos la pausa, Víctor, ¿te Yo, parece? perdón, sí, Una sí, breve pausa, perfecto. ya volvemos. Muy buenos días, lunes 30 de enero del 2023. Comenzamos el espacio informativo de Made in Paraguay aquí por Radio Sin Antena. El espacio donde te contamos o te traemos informaciones de actualidad, pero también informaciones que nos llevan a entender más sobre temas de derechos humanos, democracia, medio ambiente, identidades, feminismos, cultura, política. Entonces pueden visitarnos en www.madeinparaguay.net para encontrar información todos los días sobre estos ejes que les estaba mencionando. Hoy queremos conversar con Hugo Valiente, que es responsable de investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, que van a estar haciendo un lanzamiento este 2 de febrero sobre un material llamado Ventanas Abiertas. Este material es realizado a partir del informe de la Comisión de Verdad y Justicia y se llama versión esencial, y es también una versión necesaria de lo que fue la dictadura de Alfredo Stroessner
y como sabemos, el 2 y 3 de febrero recordamos la caída de esa nefasta dictadura de 35 años, la más larga de Latinoamérica. Entonces ya le damos la bienvenida a Hugo Valiente. Muy buenos días, Hugo. Hola, buen día, Connie. Un saludo a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias por este tiempo que nos vas a dar. Queríamos conversar un poco contigo, que nos cuentes por qué hacer una versión esencial del informe de la Comisión de Verdad y Justicia. Sí, a ver, el próximo jueves es un día para festejar, ¿verdad? Porque es el día que cayó la dictadura de Stroessner. Hay un enorme porcentaje de la ciudadanía que festeja ese día. Están los nostálgicos que siguen venerando a Stroessner, ¿verdad? Pero yo creo que cada vez somos mayoría quienes estamos en la vereda de enfrente. Y es un día también de memoria, es un día para recordar. Y esta idea de sacar de vuelta una versión del informe de la Comisión de Verdad, que como todos sabemos fue un organismo creado por el Estado paraguayo para investigar y establecer la verdad histórica sobre los crímenes de la dictadura, entregó su informe en el 2008. Y hace 15 años de eso nos dimos cuenta que había como una necesidad de volver a poner en circulación ese informe, y surgió la idea cuando escuchamos en un debate en el Senado que el senador Fidel Zavala se refirió al informe de la Comisión de Verdad sacándole como credibilidad. Un informe que fue elaborado científicamente con rigor y que tiene datos que son incuestionables, ¿verdad? Es la verdad histórica de lo que sucedió en ese periodo tan nefasto de nuestra historia, lo que está en esas páginas. Y decidimos ahí con el equipo de la CODEUPI hacer como una serie de salidas en redes sociales, tirando datos del informe, no solamente los datos que están relacionados con Tierras Malavías, que era lo que particularmente le molestaba a Fidel Zavala, porque el informe tiene datos acerca de Tierra Malavía que recibió su familia durante la dictadura de Stroessner, y por eso él es una persona tan comprometida con la reivindicación de la dictadura, ¿verdad? Algún provecho sacó de eso él también. Y googleamos y nos dimos cuenta que el informe no estaba en ninguna página web de ninguna institución del Estado. Y lo peor de todo es que tampoco estaba en ninguna web de ninguna de las organizaciones. Eso es muy cierto. Civil. Fuera de encontrar algún tomo ahí como el de Tierras Malavías, no existe, por lo menos hasta ahora, un lugar donde yo pueda buscar esa memoria histórica tan necesaria. Te quería consultar, ¿con qué nos vamos a encontrar o cómo vamos a poder acceder a Ventanas Abiertas? El Ventanas Abiertas es una versión resumida, y quizás más que una versión resumida es, digamos, lo esencial que tiene el informe. Nosotros partimos también, ahí cuando nos dimos cuenta que el informe no estaba en ningún lado en la web y que los ejemplares que se habían impreso y se habían distribuido estaban todos agotados, dijimos, hay que hacer algo con esto, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que el material es bastante difícil, son 8 tomos, es un informe muy grande y la gente no lee 8 tomos. Entonces, acá tenemos que ponernos las pilas y hacer algo más amable para el lector. Y sobre todo para el lector y la lectora de Paraguay, que es alguien que no está acostumbrado a leer 8 tomos. Pero además tenemos que pensar en algo que sea accesible a las generaciones actuales, porque lo importante es que este legado, esta historia de la resistencia contra la dictadura, se transmita a una generación que no vivió durante el estronismo. Entonces vamos a hacer una versión, además de resumida en un solo volumen, una versión que sea como más atractiva en términos de el tipo de lenguaje que utiliza. Entonces, lo que vamos a encontrar el jueves, quienes se vayan, porque el ejemplar se va a distribuir de manera gratuita ahí en el evento, es un libro que es visualmente muy hermoso, ¿verdad? Pero no es un libro de una belleza que banaliza la tragedia que fue la dictadura. Todo lo contrario, muestra tal cual fue y reivindica la resistencia contra el dictador.
y tiene como un lenguaje múltiple, ¿verdad? Porque tiene artículos que dan contenido, ¿verdad? Que son artículos que se leen, pero tiene contenido visual muy impactante, tiene infografías, por ejemplo, datos muy complejos del informe se traducen en infografías donde es muy fácil comprender el impacto de lo que fue la represión y ese tipo de cosas. Pero también tiene cómics. Hay 10 casos emblemáticos de luchas, de resistencia y de represiones que están narradas en ese formato de narrativa visual, ¿verdad? El cómic, que son preciosos, ¿verdad? Entonces es un material que está muy adaptado a la circulación en una generación de gente que está entre los 20 y 30 años, pero además está muy bueno para usarlo en el aula. Entonces es un material que va a tener como su seguimiento después. O sea, el jueves lanzamos el material, pero el material tiene como una vida propia después, porque va a estar asociado a un proyecto transmedia, va a tener su página web. De hecho, el material interactúa mucho ya con contenido que está en la web. Entonces vos tenés códigos QR por todos lados que vos escaneas con tu teléfono y te remite a un documental que podés ver, te manda a otros lados, ¿verdad? Y va a tener una guía pedagógica, ¿verdad? Una adaptación del manual para trabajarlo en el aula con chicos de secundaria o de la universidad. O también podés usarlo en información política, ¿verdad? No necesariamente en un espacio de educación formal. Claro. Se puede adaptar en educación popular. Algo que es súper necesario, ¿verdad? Que continuemos haciendo, algo que se hacía mucho en los 80, en los 90, pero que hoy ya se hace menos, ¿verdad? Que es educación popular. El material está pensado para que se adapte a eso, ¿verdad? Y que las juventudes políticas o las juventudes de las organizaciones sociales puedan tener un material donde con el que trabajar memoria y pasado reciente en el trabajo de formación de cuadro, de bases. Hugo, ¿cuánto tiempo les llevó hacer este trabajo? Porque me hablas de artículos, de infografía, de cómics, de guía pedagógica. Es mucho trabajo y hablas de una página web también. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos llevó poder desarrollar esta versión resumida, esta versión esencial de Ventanas Abiertas? Y trabajamos prácticamente todo el 2022 con un equipo grande, ¿verdad? Un equipo grande, y lo bueno del equipo es que es un equipo de gente joven. Es un equipo de gente, digamos, que está en el rango de edad al que va dirigido el material. Es un material que mira para el futuro, no es un material que mira al pasado, y no, es una mirada retrospectiva del pasado. Entonces teníamos un equipo de chicos, chicas que hicieron la redacción, que hicieron la traducción de los números en infografía, un equipazo que hizo los cómics. Entonces se trabajó casi todo el 2022 con eso, y la consigna fue más o menos esa, ¿verdad? Tomen este material, reléanlo y cuéntenlo de vuelta a partir de la perspectiva que te da tu generación, ¿verdad? Tu momento actual. Entonces es un libro que habla del extremismo, pero a partir de ahora, de las necesidades y la mirada retrospectiva del tiempo presente. ¿Por qué Ventanas Abiertas? ¿Por qué recibe ese nombre? Y la ventana abierta es como una muletilla de los nostálgicos, de los que reivindican la dictadura. Y que tiene que ver con esta idea que tienen casi todos los que reivindican las dictaduras, que es la seguridad. Entonces se podía dormir con las ventanas abiertas. Y de tanto que repiten la idea, se convirtió en un meme. Incluso uno ve en redes sociales que hay como un montón de burlas al concepto. Disfraces también. Hay gente que se disfrazó de ventanas abiertas en un Halloween, ¿verdad? Entonces, sí. La idea de ventanas abiertas puede tener múltiples sentidos y múltiples derivaciones, incluso puede cambiar totalmente de bando la frase, y es lo que nosotros hacemos con la idea, ¿verdad? Hay una reapropiación del concepto, porque una ventana abierta puede significar otra cosa. Una ventana abierta puede ser la entrada de aire y de luz a un lugar donde antes había oscuridad. Una ventana abierta puede ser una mirada al pasado y al futuro al mismo tiempo. Entonces, con esa idea de reapropiarnos de esa, digamos, de ese cliché de los estronistas,
estamos planteando una mirada nueva sobre el concepto. Y qué interesante esto último que decías, reapropiación del concepto, de esa mirada del pasado y del futuro, y qué es necesario en un país donde generalmente o la mayoría de las veces no tenemos acceso a ese pasado reciente y a esa memoria histórica que nos permita entender lo que significaron 35 años de dictadura, y que mucho de eso marca también la cultura paraguaya. Así es. Y es increíble cómo, por ejemplo, en los materiales del MEC, los libros de historia que se utilizan oficialmente en el sistema educativo, sabes que todavía no hay una directiva oficial dentro del MEC donde no se permite todavía hablar calificar de dictadura al gobierno de Stroessner. Y vos ves, digamos, cómo cuentan la historia, y cuando llega el periodo de Stroessner vos ves la foto de Itaipú, la foto de Stroessner, y dice, fue un gobierno que hizo muchas obras, punto. No, como si fuera un favor cuando era su obligación. Bueno, si hablamos de Itaipú, luego vamos a hablar de más largo y tendido sobre lo entreguista que fue también. La entrega de la soberanía, pero además, o sea, no hay ninguna mención a la caracterización dictatorial del régimen, ¿verdad? Que fue un régimen que impidió el desarrollo democrático de la sociedad paraguaya y nos dejó 70 años atrasados, que persiguió y que mató un montón de gente buscando ese afán, ¿verdad? Por no hablar de la corrupción y otros temas, ¿verdad? Entonces, y otras prácticas que hay. Entonces el material viene a suplir. Si yo fuera docente y estuviera en la secundaria, estaría muy contento porque el material me viene a dar un apoyo pedagógico que hoy día el Estado no me da. Y que es eso, ¿verdad? Yo como abordo con chicos que tienen 18, 19, 20 años el relato de esto, ¿verdad? Y sobre todo, cómo contar tanto horror a una generación que probablemente no va a entender, no va a poder, digamos, comprender, o no va a encontrar, digamos, recursos dentro de su lógica y dentro de su ética actual, contemporánea, para poder entender cuál era el contexto en el cual actuaban las fuerzas represivas y le llevaban y le plieteaban y le violaban a las mujeres prisioneras y ese tipo de cosas que son de un horror indescriptible, pero es un horror tan horroroso que es difícil de comprender. Sin embargo, este material te permite hacer eso porque tiene esa mirada retrospectiva que te trae el pasado, pero te trae el pasado al contexto actual, porque ese es un presente, digamos, que por más que vos no lo puedas comprender en su dimensión tan horrorosa, un presente que te sigue condicionando y que está muy presente ahora, ¿verdad? O sea, todos los problemas que vos tenés como joven en la sociedad paraguaya actual, que no encontrás trabajo, que tu educación es una mierda, que, digamos, no te califica para nada, que cuando querés irte a trabajar afuera no jamás vas a tener condiciones competitivas para poder competirlo en condiciones de igualdad con un argentino, con un chileno, con un mexicano que tiene muchísima más formación, muchísima más preparación que lo que se te da acá. Todo eso, digamos, todas esas cuestiones que te condicionan, ya ni hablemos de la falta de tierra o de la falta de oportunidades o cosas que le afectan al joven rural, ¿verdad? Eso ya, todo eso tiene su origen en la dictadura, y todo eso, digamos, es la sombra de la dictadura que se sigue proyectando sobre tu vida presente, y es como que es muy importante que vos puedas comprender esa dimensión del pasado en tu presente actual que te sigue condicionando, como para que vos lo puedas deslegitimar, ¿verdad? Por una parte, o sea, puedas entender el origen de esa desigualdad que te afecta para combatirla, ¿verdad? Para resistirte a eso, ¿verdad? Y para que sepas cosas tan básicas como a quién le tenés que votar en unas elecciones. Por ejemplo. Digamos, qué credibilidad tiene la promesa de un candidato que proviene de ese pasado, con esos antecedentes. Entonces, son cuestiones como que se tienen que debatir y se tienen que hablar más, y es algo que te permite ventanas abiertas, ¿verdad? Ventanas abiertas te abre la ventana a esa discusión.
Muy interesante realmente. Y el próximo 2 de febrero a las 18:30 en el Centro Cultural Juan de Salazar, entonces va a ser el lanzamiento oficial de Ventanas Abiertas, que es una versión esencial del informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura. Te agradecemos, Hugo, y bueno, esperamos contar con todos esos materiales, porque realmente de los medios de comunicación también tenemos la tarea de poder visibilizar y recordar lo nefasto que fue la dictadura y lo necesario que es hablar de ella para poder consolidar finalmente nuestra democracia. Así es, Connie. Te esperamos a vos también el jueves. Nos vamos a estar viendo por ahí. Acceso libre, el material se retira gratis, ¿verdad? Entonces váyanse nomás a participar del evento, que va a estar muy lindo. Va a haber un momento de homenaje a las víctimas que van a estar ahí presentes. Se retira el material gratis. Muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Connie. Hasta luego. Un abrazo. Escuchábamos a Hugo Valiente, responsable de investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos. Entonces, Ventanas Abiertas, informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura tronista 1954-1989, en versión esencial. Va a estar siendo lanzado oficialmente el 2 de febrero a las 18:30 en el Centro Cultural Juan de Salazar, y va a ser gratuito. El material va a ser gratuito, eso es muy importante. Va a haber una guía pedagógica que va a poder ser utilizada por docentes, por educadores y educadoras populares. Entonces, ya saben, reivindicar y reapropiarse del concepto de la entrada de Ventanas Abiertas, que históricamente ha sido recordada como en una supuesta suerte que se tenía en la dictadura estronista, cuando en realidad no era más que una falacia, porque recordemos, más de 400 personas que fueron asesinadas, desaparecidas, y hasta ahora siguen siendo buscadas, personas exiliadas, torturadas, y ni hablar de las prácticas que quedaron de la dictadura estronista, que están hasta hoy: la corrupción, el clientelismo, el lavado de dinero, el contrabando, el prebendarismo. Entonces, una serie de prácticas que retrasan a nuestro país, porque no son pensadas desde la lógica de un desarrollo para la población en general. Entonces, un día para recordar, un día de memoria, decía Hugo, sobre datos que son incuestionables, que están en el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, de 8 tomos, pero ahora en una versión resumida y en una versión esencial van a poder encontrarlo de manera más, con un lenguaje más cercano, nos decía. Entonces, serían como 21 artículos, infografías con datos complejos, cómics de los 10 casos emblemáticos. Y bueno, entonces ya saben, el jueves 2 de febrero en el Centro Cultural Juan de Salazar, Asunción, desde las 18:30 va a ser este lanzamiento y van a poder retirar gratuitamente su ejemplar. Entonces, esto fue el espacio informativo de Made in Paraguay. Visítenos en www.madeinparaguay.net. Buenos días.